Cuando pensamos en influencers, tal vez lo primero que se viene a nuestra mente son personas con mucho poder, con cantidad de mensajes que se tornan virales, muchísimos likes, redes sociales y tal vez hasta dinero. Pero realmente, ¿qué es un influencer? Es el que tiene la capacidad de, como su nombre lo dice, influir en alguien, ojalá en muchos. Desafortunadamente muchas veces se hace de una manera negativa, no siempre para bien. Hoy quiero que cierres los ojos. Imagínate hace 3000 años cómo era la humanidad. Tal vez por tu mente no va a pasar siquiera el pensamiento de que el influencer más grande de toda nuestra historia vivió en esa época. Imagínate cómo podría ser la vida en esas condiciones, sin electricidad, sin autos, sin internet y obviamente no redes sociales, sin computadores, sin dispositivos electrónicos de ninguna clase. Y a pesar de eso hubo un hombre que tuvo la capacidad de influir positivamente en muchos, en miles, en millones, hasta el punto de ser llamado el padre de las multitudes. Sí, les estoy hablando de Abraham, ese pilar de donde nacieron las 3 religiones monoteístas. Nuestro padre, como lo llamamos desde el judaísmo, Abraham Avinu, ese hombre que recibió un mensaje del Creador en medio de un mundo lleno de oscuridad, de idolatría, un mundo donde las prácticas más aberrantes eran completamente normales y permitidas. Un mundo donde existían numerosos dioses, llámese el sol, las estrellas, dioses de la fertilidad, dioses de la agricultura, de todo lo que ustedes puedan imaginarse, y a los cuales se les ofrecía incluso la vida de los propios hijos, ¿sí? Gente que quemaba a sus propios hijos para ofrendarlos a esos dioses ajenos. Dioses de madera, dioses de roca, construidos con cualquier material, pero a los cuales ellos investían de autoridad y creían que tenían el poder de definir el bienestar y el futuro de la humanidad. En medio de todo ese mundo lleno de oscuridad, Abraham, en esa época llamado Abram, un niño muy inquieto desde sus primeros años, se dice que a los 3 años él descubrió que todo ese mundo era un mundo de falsedad, porque sintió que había un solo y único Dios, el creador del universo, el Dios de la vida, el creador de la tierra, del cielo, de todo cuanto existe. Y desde muy temprana edad, incluso en contra de las propias creencias en su familia, se dedicó a explorar y a tratar de entender quién era ese Dios por el cual él se encontraba en este mundo y cuál era su misión. Y mucho más adelante encontramos en esta parashá de esta semana llamada Lech Lecha, que significa vete, vete de tu casa, vete de tu tierra, de tu familia. Ese fue el mensaje que Hashem le dio. Vete a un lugar que te voy a mostrar. Vete a iniciar una nueva vida. Vete y tráete contigo a gente que como tú crea en un solo Dios. Y te voy a prometer que de ti nacerá una gran descendencia. Y que a ti, a tus descendientes, les voy a entregar una tierra santa, en lo que en esa época se conocía como Canaán. No crean que fue una labor fácil. Abraham tuvo que pasar muchísimas pruebas, hay 10 documentadas. Y todas esas las sorteó. No porque fueran fáciles, fue un camino lleno de espinas, de altibajos, de lucha contra todo, como les dije, contra incluso los principios, los valores con los que él había sido criado. Deja todo entonces este hombre porque aprende a entender
que hay un solo Dios y siente que su misión está en comunicar a toda la humanidad, a todos los que están a su alrededor, porque hay que empezar. A veces decimos y creemos que tenemos el poder de cambiar el mundo, pero debemos empezar por influenciar a los que están a nuestro alrededor, como expliqué, empezando por nosotros mismos. Y él lo tenía claro, él no quería ser parte de ese mundo oscuro, de ese mundo de tinieblas, en donde la vida humana valía absolutamente nada. Y por eso él decide dedicar el resto de su vida a comunicar el mensaje de Dios, lo que él consideró la verdad. Y por eso es el padre, el pilar de nuestro judaísmo. Y sobre él quiero hablar hoy porque es la parashá de esta semana, es lo que estamos aprendiendo dentro de esa porción semanal. Por cierto, para poderlos poner en contexto, quiero que tengan en cuenta que después de Simchat Torah empezamos otra vez todo el ciclo de lecturas de la Torah. Entonces ya vamos en la tercera parashá. La primera fue Bereshit, Génesis, como le llaman en español. Después siguió Noaj, ¿sí? El arca de Noé, esa historia que todos ustedes y yo conocemos. Y ahora estamos en esta Lech Lejá, donde Hashem se le presenta a Abraham, que más adelante sería llamado entonces Abraham, nuestro padre. Lech Lejá, por cierto, es una expresión obviamente hebrea, pero normalmente la traducimos como ve. Ve hacia ti mismo. Y esa parte mística se las quiero explicar. Gracias, hago aquí una pequeña pausa. Para los que han seguido mis mensajes a lo largo de los años, este lindo proyecto ya tiene 4 años al aire. Bienvenida también para los nuevos que tal vez por primera vez me están viendo. Mi nombre es Sara Débora y vivo acá en Israel, en todo el centro del país desde hace más de 7 años. Y con mucho cariño, amor y dedicación decidí hace un tiempo abrir esta ventanita virtual para hablarles de mi vida acá, del judaísmo, de Israel, de las festividades, de todo lo que involucra esta linda cultura judía que les comparto, no por hacerlos cambiar sus creencias, sino para mostrarles que contrario a lo que mucha gente que nos odia dice, el judaísmo es más que una religión, es un modo de vida donde sí se valora la vida, el amor, la familia. Nos criamos y creamos a nuestros hijos en medio de estos valores. Y siempre acá, desde este espacio que les digo muchas veces, es un espacio kosher y seguro, es decir, apropiado, donde incluso el mensaje puede llegar a menores, a niños. Siempre los inspiro para ayudarnos entre todos, empezando por mí misma, a refinarnos, a mejorarnos, a tratar de influenciar, y ese es el mensaje del día de hoy, en nuestro entorno. Porque sí, como empecé diciéndoles, Abraham fue el primer influencer de la historia. Miren cuántos millones, ya no los llamaría yo de seguidores, pero digamos de hijos, de esta familia, de este padre tan amoroso, existimos hoy día. Que damos testimonio de que sí, ese camino que él consideró el camino de la verdad y que más tarde nos llevó muchas generaciones después, cuando ya estaba Moshe, nuestro profeta más grande, a recibir la Santa Torá. Les explicaba entonces el significado de la palabra, o la expresión más bien Lech Lejá, porque quiero mostrarles que no es solamente un vete, ve, no, es un viaje, no turístico. Créanme que Abraham no se deleitó en ese viaje en un medio donde, por cierto, irse con camellos, cruzando ríos caudalosos, sin mapas. Recuerden, no internet, no Google Maps, todas esas cosas no existían. Era un viaje casi que a ciegas, y sin embargo él lo hizo. Porque no era un viaje turístico, no era un viaje de diversión. Era un viaje de encuentro hacia él mismo. Un viaje de reconocimiento de la verdad. Cuando uno se encuentra a sí mismo y halla la paz en esa conexión con el Creador, es capaz entonces de sacar eso, porque hemos construido como un keli, un recipiente, donde las bendiciones llegarán y con el que hemos aprendido también a compartirlas. Por eso es tan importante poner los talentos que Hashem nos dio
al servicio de los demás es la manera de reconocer con gratitud que todo, absolutamente todo, viene del Creador. Y que si hemos sido bendecidos con esto, con aquello, es porque Él nos está dando en eso, sea material o sea espiritual, una oportunidad, herramientas para poder trabajar, para poder ayudarles a otros. Obviamente, iniciando con nuestra propia familia. Es muy común cuando se habla de idolatría que muchos de ustedes tal vez piensen, eso fue hace 3000 años, come on, miren el mundo donde estamos, eso ya no existe. Pues sepan que sí existe. No solamente de la manera literal en varios países que no quiero nombrar, yo creo que no vale la pena, pero donde hacen muñecos y hacen un montón de cosas y con agujas y bueno, creo que se entendió. Sino que también hay otra clase de idolatría y en esa caemos muchos. Por lo menos tenemos la tentación. Tratamos de repelerla, pero es muy difícil. Y es el ego, esa mirada de altivez, de creerme tan bonito, tan mejor que los demás. El ansia de poder, que a veces es más peligroso que el dinero, porque miren, hemos condenado el dinero creyendo que el dinero es algo que nos hace malos. Así nos criaron. El que persigue el dinero está en contra de principios y cosas, pero yo he aprendido que el dinero no es algo malo. Lo que pasa es que no es un fin, es un medio. Y si nosotros pensamos, o por lo menos es mi forma de verlo, que con dinero podemos ayudar a más, porque si yo tengo más cosas, puedo compartir más. Y no solo dinero, ¿no? Obviamente hay muchas maneras de ayudar a otros, pues es una forma de mostrarle a Hashem. Yo no considero ese dinero, esa influencia, ese poder como un fin, porque entonces sería idolatría, sino como recursos que el mismo Creador me ha puesto para poder ayudar a otros. Entonces mi invitación, y con eso ya quiero cerrar, es que dejemos a un lado tanta intolerancia, tanto egoísmo, tanta indiferencia, porque sí, esos también son clases de idolatría, donde solo me preocupo por mí mismo. Entonces alimento mi ego, pero no pienso en cómo puedo ayudar a los demás. Ese es el mensaje central que nos dejó esta parashá, Lech Lecha. Inicia ese viaje, vete en misión, pero recuerda que ese viaje empieza en tu interior, mejorándote, explorando tus potencialidades y poniéndolas a la luz para los demás. Seamos todos entonces esa chispita, esa fuente de motivación, de inspiración, y van a ver qué lindo es este mundo y cómo a pesar de tantos problemas, guerras y hate, tanta gente que nos quiere hacer daño, siempre con esta actitud positiva y de reconocimiento del Creador y de su acción en nuestra vida y de su guianza sabia en todo lo que pasa, vamos entonces a cumplir esa misión por la que estamos acá. Si les gustó este mensaje, los invito entonces a compartirlo. Como siempre les pido, no lo dejen para ustedes, ayúdenme a llegar a más hogares. Y sí, ya saben entonces qué hacer. Circúlenlo, circúlenlo, circúlenlo. Compartan con sus amigos. Shalom, shalom. Desde Israel. ישראל, עם אחד, עם חזק, נושאים עיניים לשמיים.